¿Listo? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos. Esto es Biblia con café. Mi nombre es Isaac Valdés y me da mucho gusto saludarlos. Sabemos que cada mañana siempre es un compromiso hermoso, siempre es un compromiso poderoso. También yo cada día estoy ansioso por conocer la Escritura, por avanzar también. Es un caminar que desafía no solamente mi persona en lo físico, ni mi mente, sino también desafía mi fe. Cuando iniciamos con este proyecto, Dios puso en mi corazón iniciar y junto con todos ustedes la lectura de la Biblia. Que ustedes fueran parte de este proceso. Y ya realmente me siento bendecido por su compañía, me siento bendecido porque dice la palabra que donde hay 2 o 3, entonces yo estoy ahí en medio de todos ustedes. Yo creo que esa palabra es una palabra fundamental porque no podríamos estar leyendo la Biblia si la presencia de Dios no es manifestada. No podríamos estar leyendo las Escrituras si la presencia de mi papá no estuviera conmigo. Creo que parte fundamental de la lectura de la Biblia, y cuando tú leas tu Biblia, debes de pedir revelación de parte del Espíritu Santo, entendimiento de parte del Espíritu Santo. El libro de los Hechos es un libro precisamente que habla de la mayor parte, ¿verdad?, de los hechos que acontecieron en la iglesia, y nos menciona mucho acerca del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Vemos cómo también la iglesia, el libro de los Hechos, empieza a manifestar una separación, ¿verdad?, entre los cristianos y la iglesia judía. Empieza a haber una separación porque naturalmente el propósito del Evangelio es difundir el mensaje de Jesucristo, de que Jesús es el Salvador, es el Mesías, mientras tanto que los judíos, no lo creían tanto de esta manera. Pero aún así, nosotros seguimos orando por el pueblo judío, seguimos orando por este hermoso pueblo, porque es el pueblo que también Dios ama, y no vamos a dejarlo de lado. También la mayor parte del libro, el libro de los Hechos, hasta ahorita nos ha dejado ver o nos ha enseñado las enseñanzas de Pedro y las enseñanzas de Pablo en los inicios de la iglesia cristiana. El caminar de estos dos personajes es fundamental, ya que ellos han dado testimonio y nos narran los diversos milagros que hacen estas dos personas en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que nosotros hacemos, emprendemos, todo lo que nosotros realizamos cada día es en el nombre de Jesús. No hay otro nombre mayor que este nombre, el nombre de Jesús. La evangelización que se hace en diversos lugares que menciona el libro de los Hechos, así es como en el libro de los Hechos menciona Filipos, Tesalónica, Berea y algunos otros más, pero en realidad es el propósito hacerle saber a la gente o al pueblo de Dios, que el evangelismo es importante. Yo te quiero invitar a que en la iglesia donde tú congregues, a la iglesia, al pastor a quien tú estés ayudando, hagas esa labor de evangelizar. Si no estás evangelizando, si no estás tratando, ¿verdad?, de alcanzar, si no estás saliendo de ese lugar de comodidad, entonces estás corriendo un riesgo. Porque lo que nosotros aprendemos lo retenemos en nosotros, y es el tiempo de ir y compartirlo, es el tiempo de ir y llevarlo a otro lugar. No podríamos nosotros estar aprendiendo y leyendo y no evangelizando. Creo que el propósito del libro de Hechos, quiero que quede un poquito más claro, así como Pedro y Pablo hicieron que la iglesia cristiana en sus inicios creciera, así tú y yo debemos de ir y alcanzar, debemos de ir y compartir. Por eso es la insistencia de que invitarlos constantemente
a que compartan este video a través de sus redes sociales, de Facebook, de YouTube, de Instagram, de cualquier otra plataforma en la que ustedes puedan tener acceso, ya que todo esto es gratuito. Nosotros no tenemos ni pagamos nada por compartir. Al contrario, nosotros cuando compartimos le estamos dando la oportunidad a otra persona de conocer el Evangelio. Y así lo hizo Pedro y Pablo. Ellos compartieron el Evangelio a todo lugar a donde ellos iban, y aunque fueron apedreados, aunque fueron encarcelados, aunque fueron correteados, ¿verdad? El tema de la resurrección de Jesús y la acción del Espíritu Santo era lo más fundamental para ellos. Y así nosotros el día de hoy, las cosas no han cambiado. El mover del Espíritu Santo y el nombre de Jesús es lo más importante en este tiempo. No hay otra cosa más importante. No hay un ministerio más importante, no hay un pastor más importante, no hay un apóstol más importante, no hay un profeta en este momento y en este tiempo más importante que el nombre de Jesús y el mover del Espíritu Santo. Amén. Tal y como lo muestra el libro de los Hechos a lo largo, ¿verdad?, de su contenido, nos muestra la división, ¿verdad?, entre los cristianos y los dirigentes judíos, especialmente todos aquellos que pues eran saduceos. Los saduceos también eran supuestamente, ¿verdad?, conocedores, ¿verdad?, de la ley, y eran muy eruditos en el conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, pues es un tema, ¿verdad?, que la Biblia nos muestra y que nos enseña a, lejos de caer en un tema de ley, en un tema de conocimiento, nos enseña a caer y a tener, a caer y estar en el tema del conocimiento del nombre de Jesús y el mover del Espíritu Santo en estos tiempos. Bueno, mi nombre es Isaac Valdés, te doy la más cordial bienvenida a este espacio. Y hoy vamos a leer el capítulo 17 y el capítulo 18 de la Biblia. Amén. Muy bien. Espero que estés listo con tu Biblia, que estés listo ahí con tu bolígrafo, porque nos vamos a arrancar. Amén. Te estaba comentando que una de las tierras donde ellos pasaron y predicaron, Pablo, era Tesalónica. Pero Pablo y Silas, vamos a ver qué es lo que pasó en el alboroto que se armó allá en Tesalónica. Pablo, Hechos capítulo 17, versículo 1 y en adelante, dice: vamos a orar antes de que se me olvide, si no. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás en este lugar, porque tú manifiestas tu voluntad. Nos ponemos a tu disposición, nos ponemos en tus manos, para que nos dirijas con amor, para que nos dirijas con poder, para que nos dirijas en la presencia de tu Espíritu Santo. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces el libro de los Hechos, capítulo 17. Pablo y Silas continuaron su viaje, pasaron por las ciudades de Anfópolis y Apolonia, y llegaron a la ciudad de Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga y durante 3 sábados seguidos habló con los judíos de ese lugar y les leía la Biblia. Y les probaba con ella que el Mesías tenía que morir y resucitar. Les decía: Jesús, de quien yo les he hablado, es el Mesías. Algunos judíos creyeron en lo que Pablo decía al llegar a ser seguidores de Jesús, uniéndose al grupo de Pablo y de Silas. También creyeron en Jesús muchos griegos que amaban y obedecían a Dios, con muchas mujeres importantes de la ciudad. Pero los demás judíos tuvieron envidia, buscaron a unos vagos que andaban por allí y les pidieron que alborotaran al pueblo en contra de Pablo y de Silas. Estos malvados reunieron a muchos más y fueron a casa de Jason para sacar de allí a Pablo y a Silas, a fin de que el pueblo los maltratara. Tal como los encontraron en las casas, apresaron a Jason, a otros miembros de la iglesia y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Los acusaron diciendo: Pablo y Silas andan por todas partes causando problemas entre la gente. Ahora, han venido aquí y Jason los ha recibido en su casa. Desobedecen las leyes del emperador de Roma y dicen que viene otro rey que se llama Jesús.
Al oír todo eso, la gente de la ciudad y las autoridades se pusieron muy inquietas y muy nerviosas, pero les pidieron a Jasón, se llama Jasón, y a los otros hermanos que pagaran una fianza y los dejaron ir. Al llegar la noche, los seguidores de Jesús enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando ellos llegaron allí, fueron a la sinagoga. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús, y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaba era cierto. Muchos de estos judíos creyeron en Jesús, y también muchos griegos, tanto hombres como mujeres. Estos griegos eran personas muy importantes de esa ciudad. En cuanto a los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba en Berea anunciando las buenas noticias, fueron y alborotaron a la gente en contra de Pablo. Los seguidores de Jesús enviaron de inmediato a Pablo hacia la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se llevaron al pueblo, a Pablo, los que se llevaron a Pablo lo acompañaron hasta la ciudad de Atenas. Pero Pablo les pidió que, cuando regresaran a Berea, les avisaran a Silas y a Timoteo y que fueran a Atenas lo más pronto posible. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos. En las sinagogas hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. También iban todos los días al mercado y hablaban con todos los que se encontraban en ese lugar. Algunos eran filósofos, de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. Otros filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. Algunos se preguntaban, ¿de qué habla este charlatán? Otros decían, parece que habla de dioses, de otros dioses de otros países, pues habla de Jesús y de una diosa de resurrección. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Areópago. A la gente de los extranjeros que vivían allí les gustaba mucho escuchar y hablar de las cosas nuevas. Así que llegaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad y estos dijeron, lo que tú nos enseñas es nuevo y extraño para nosotros. ¿Podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata? Pablo se puso de pie ante todos los de la junta y les dijo, habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad vi que ustedes adoran muchos dioses y hasta encontré un altar dedicado a un dios desconocido, pues ese dios que ustedes honran sin conocerlo es el dios al que yo les vengo a hablar. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la gente la ayuda de nadie. Al contrario, él es el quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona hizo y toda la gente de este mundo y cada nación le dijo cuánto y dónde deba ir, dónde deba vivir. Dios hizo todo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Él nos da el poder para vivir, para movernos, para ser lo que somos. Así dice uno de los poetas de este país, realmente somos hijos de Dios. Así que, si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o piedra o pintura de Él. Durante mucho tiempo, Dios perdonó a los que hacían todo esto, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora, Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que obedezcan a solo Él. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea juez de todos y hemos demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Cuando la gente oyó que Jesús había muerto y había resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, pero otros dijeron, mejor hablemos de esto otro día. Pablo salió de allí, pero algunos creyeron en Jesús y se fueron con Pablo. Entre esas personas estaba una mujer llamada Damaris y también Dionisio, que era miembro de Areópago. Amén. Estamos observando cómo el mensaje de Jesucristo empezó a llegar a diferentes lugares. Tanto era así que la iglesia empezó, por una parte, empezó a ser alborotada y a causar problemas. Pero por otro lado, los que creyeron empezaron a seguir a Pablo.
empezaron a seguir a Pablo, ¿no? Y entonces el evangelio se empezaba a propagar, el evangelio se empezó a expander, por así llamarlo, y todos empezaban a creer. Ahora, el capítulo 17 de este libro habla de que Pablo estaba observando que en muchos lugares donde él estaba, en este lugar que era Tesalónica, y después el lugar llamado Areópago, les gustaba mucho adorar ídolos. Inclusive tenían altares hechos de piedra, hechos de madera, hechos de barro, donde las personas adoraban a otros dioses. Entonces, Pablo les hizo saber que no era necesario tener esos altares, porque Dios no necesitaba altares. Dios no era de piedra, Dios no era de barro, Dios no era de oro ni de plata. Dios está vivo, Él está en el cielo. Entonces, la única manera de conocer a Dios y de adorarle a Dios es a través de seguir los pasos y la fe de Jesucristo. Entonces, todo aquel que creía en Jesucristo estaba creyendo en Dios. Todo aquel que tuviera a Jesús tenía a Dios. Entonces, aquí es cuando la palabra de Dios empieza a agarrar poder. Entonces dice la palabra en el 34, pero algunos creyeron en Jesús y se fueron con Pablo. Entre esas personas estaba una mujer llamada Damaris y Dionisio. Había mucha gente, ¿verdad?, que al escuchar el mensaje que Pablo estaba enviándole a toda esta gente sobre la idolatría, muchos decidieron seguirle, muchos decidieron caminarle, y por eso el día de hoy nosotros, los hijos de Dios, no adoramos imágenes, no adoramos calcomanías, no adoramos estampas, no adoramos tampoco monumentos hechos de piedra, no adoramos ni hacemos procesiones con algún ídolo o algún santo o porque nuestro Dios es más poderoso que todo esto, es más grande que todo esto, y no podemos reducir, ¿verdad?, a Dios a una figura de barro o a una figura de bronce, de plata, no podemos reducir a Dios a esto, porque Dios es grandioso, es majestuoso, es poderoso. Él es el que hizo los cielos y la tierra, los mares, el aire y todo lo que nosotros gozamos el día de hoy, y lo hizo para que tú y yo viviéramos en libertad absoluta y viviéramos en un gozo profundo en medio de su presencia. Entonces, cuando me dicen, yo tengo a San Panchito aquí en mi cartera, o yo tengo la imagen de no sé quién en mi cuarto, en mi casa, la verdad es que no me asombra, no me espanta, sino al contrario. Yo doy gracias a Dios porque la verdad ha llegado a ese lugar. Yo doy gracias a Dios porque el nombre de Jesús resplandecerá en ese lugar. Yo doy gracias a Dios porque los ojos, ¿verdad?, que tenían un velo, ahora son descubiertos, y ellos van a poder ver, ¿verdad?, la gloria poderosa de Jesucristo. Y estas imágenes, estas calcomanías, estas figuras hechas de barro de los hombres, que los hombres elaboraron, que los hombres construyeron, ahora dice la palabra que no nos harán esclavos, ni no nos harán presos, porque la verdad nos hace libres. El conocimiento de la verdad es Jesucristo. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, Jesucristo nos hace libres. Esa es la verdad de la que dice este versículo. Dice, os conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos y conocemos la voluntad de Jesucristo, la voluntad del Padre, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, esas cadenas, esa condenación que cargábamos, ¿verdad?, de que, ay no, voy a hacer esto para el santo, voy a hacer esto para aquello, voy a hacer una fiesta para los santos difuntos, y voy a hacer esto para que no se enojen, todo eso queda atrás, todo eso queda sin poder, queda sin efecto en nuestras vidas, porque nosotros a quien adoramos, a quien servimos, a quien glorificamos, es al nombre de Jesús. Entonces, Él es la verdad, y esta verdad nos hace libres. Ahora, la verdad no es una palabra, la verdad no es nada filosófico, la verdad no es algo que se le ocurrió a alguien. La verdad es una persona, la verdad es Jesucristo, la verdad
es el Verbo. Entonces, estamos hablando de alguien que venció a la muerte y lo avergonzó públicamente, lo despojó de toda arma, y ahora la enfermedad, la escasez, la pobreza y todas estas migrañas y estas enfermedades a las que no les han encontrado nombre, entonces todas estas en el nombre de Jesús se desvanecen, se van, porque hay un poder que fluye por medio del Espíritu Santo a través de la gente. El capítulo 17 del libro de Hechos es lo que nos está diciendo. Todo esto no tiene poder, no tiene influencia sobre los hijos de Dios, porque nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Y vamos a continuar con el capítulo 18. Pablo salió de Atenas y se fue a la ciudad de Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, que era de la región de Ponto. Hacía poco tiempo que Aquila y su esposa Priscila habían salido de Italia, pues Claudio, el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos salieran de ese país. Pablo fue a visitar a Aquila y a Priscila, al ver que ellos se dedicaban a fabricar tiendas de campaña. Se quedó a trabajar con ellos, pues también él sabía cómo hacerlas. Todos los sábados Pablo iba a la sinagoga y hablaba con los judíos y griegos para tratar de convencerlos de hacerse seguidores de Jesucristo. Silas y Timoteo viajaron desde la región de Macedonia hasta Corinto. Cuando llegaron, Pablo estaba dando a los judíos las buenas noticias de que Jesús era el Mesías, pero los judíos se pusieron en contra de Pablo y lo insultaron. Entonces Pablo, en señal de rechazo, se sacudió el polvo de la ropa y les dijo: si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. De ahora en adelante les hablaré a los que no son judíos. De allí, Pablo se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adora a Dios. La casa de Ticio estaba justo en la sinagoga. El encargado de la sinagoga se llamaba Crispo, y él y toda su familia creyeron en el Señor Jesús. También muchos de los habitantes de Corinto que escucharon a Pablo y creyeron y fueron bautizados. Una noche, el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión y le dijo: no tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Nunca te calles. Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Pablo se quedó 1 año y medio en Corintio y allí enseñó a la gente el mensaje de Dios. Tiempo después, en los días de Galión, era el gobernador de provincia de Acaya. Los judíos de Corinto atacaron a Pablo y lo llevaron ante el tribunal. Les dijeron a las autoridades: este hombre hace que toda la gente adore a Dios de un modo que está prohibido por la ley. Pablo estaba a punto de decir algo, pero el gobernador Galión dijo a los judíos: yo no tengo que tratar asuntos con ustedes, porque no se trata de ningún crimen. Este es un asunto de palabras, de hombres, y de la ley de ustedes. Así que arréglenlo ustedes. Yo, en estas ciudades, no me meto. Galión ordenó que sacaran al tribunal a todos. Entonces los judíos agarraron a Sóstenes, el encargado de la sinagoga, y lo golpearon frente al edificio del tribunal. Pero esto a Galión no le importó en lo mínimo. Pablo se quedó algún tiempo en la ciudad de Corinto. Después se despidió de los miembros de la iglesia y decidió irse a la región de Siria. Priscila y Aquila lo acompañaron. Cuando llegaron a Cencreas, que es el punto de la ciudad de Corinto, Pablo se rapó todo el pelo, porque le había hecho una promesa a Dios. Luego se subieron en un barco y salieron rumbo a Siria. Cuando llegaron al puerto de Efeso, Pablo se separó de Priscila y de Aquila. Fue a la sinagoga y allí habló con todos los judíos acerca de Jesús. Los judíos de ese lugar le pidieron que se quedara unos días más, pero Pablo no quiso. Se despidió de ellos y les dijo: si Dios quiere, regresaré a verlos. Luego partió el barco y continuó su viaje hacia Siria. Cuando llegó al puerto de Cesarea, fue a saludar a todos los miembros de la iglesia. Después salió hacia la ciudad de Antioquía. Pablo se quedó en Antioquía solo algunos días y después se fue a visitar varios lugares de las regiones de Galacia y de Frigia, donde animó a los seguidores a mantenerse fieles a Jesús. Por aquel tiempo llegó a la ciudad de Efeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Apolo sabía también algo acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo, y toda la gente le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. Un día Apolo
confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a la casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Cuando Apolo quería recorrer la región de Acaya, los miembros de la iglesia escribieron una carta a los cristianos de la región para que les fuera muy bien, recibido por todos. Cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó a muchos a los que, gracias al amor de Dios, habían creído en Jesús. Apolo se enfrentaba a judíos que no creían en Jesús. Con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era el Mesías. Cuando nosotros vamos a leer estas palabras, ¿verdad?, que vienen del corazón de Dios, nos damos cuenta que el propósito más poderoso, el propósito de Dios era que el nombre de Jesucristo fuera engrandecido. Utilizó a hombres, utilizó a mujeres, utilizó regiones, utilizó lugares que eran importantes, ¿verdad? Y Dios lo usó únicamente para que su nombre fuera glorificado. Entonces, todas esas personas que hablaban del mensaje de Dios, todos aquellos que predicaban sobre el mensaje de Jesucristo, todos ellos eran utilizados por Dios de una manera tan asombrosa y eran respaldados por su Santo Espíritu. Ahora, recordemos que hace poco leímos el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo probablemente era un judío que se encontraba a márgenes. Probablemente era un judío, ¿verdad? Mateo. Y Mateo escribe su libro y lo redacta con el propósito de que el pueblo judío conociera el mensaje del Señor. ¿Sabes por qué? Porque los judíos estaban esperando a un Salvador, estaban esperando a un Redentor. Los judíos estaban esperando, ¿verdad?, al Mesías del Antiguo Testamento, aquel que los profetas estaban anunciando todo el tiempo. Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Por eso tú te vas a dar cuenta también que en la Biblia vas a notar que en un versículo hablan de lo mismo, en otro versículo hablan de lo mismo, y todo se va como correlacionando, se va empatando de una manera tan preciosa, y también tan precisa, que no da lugar a que el enemigo pueda meterse cuando nosotros leemos la Biblia. No da lugar a que el enemigo pueda opinar, ¿verdad?, cuando nosotros estamos a la voluntad y al conocimiento de la verdad. Bueno, me da mucho gusto haber tenido este tiempo con todos ustedes. Quiero mandar un saludo especial aquí a cada uno de los que se están conectando. Ana Camacho, bendecimos tu vida. Señora Leonor, bendecimos su vida. Sabemos que no han sido tiempos sencillos, ¿verdad? Pero la iglesia, estamos orando por ustedes. Creemos en el nombre de Jesús que ustedes son unas mujeres poderosas, unas mujeres de influencia, son unas mujeres llenas del Espíritu Santo, y Dios tiene propósito para cada una de ustedes. Esperamos que este espacio, que este tiempo sea de mucha bendición para ustedes. No duden en el conocimiento del Señor, no duden en el poder de Dios, no duden en la bendición que Dios ya preparó para cada una de ustedes. Estamos pendientes, estamos a la expectativa de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y Dios te va a levantar, Ana, de una manera sobrenatural. Dios va a levantar tu vida, tu familia, tus nenas. Va a hacer cosas que no te imaginabas, porque Dios está contigo. También, señora Leonor, muchísimas gracias por acompañarnos durante la transmisión de la lectura de la Biblia. El único propósito es conocer las Escrituras a lo largo de este año. Gracias, ayúdenos a compartir esta página. Es de mucha bendición poder tener un tiempo en la presencia de nuestro papá. Aleluya. Y vamos a orar antes de concluir con esta transmisión. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, ha permanecido con nosotros en esta mañana, Señor. Nos despedimos de la transmisión, pero no de tu presencia. Nos despedimos, Señor, de este tiempo, Señor, pero no de tu compañía. Anhelamos, Señor, que alrededor de nuestro día tú nos acompañes, Señor, en cada respirar, en cada palpitar de nuestro corazón, en cada pensamiento y decisión. Anhelamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos acoja, nos abrace, y sabemos, Padre, que nosotros no estamos aquí por coincidencia, sino estamos aquí porque tenemos un propósito, y nuestro propósito está en ti. Nuestros hijos te conocerán, nuestros hijos te adorarán, nuestros hijos caminarán contigo, y yo declaro que esto ahora mismo sucede en el nombre de Jesús. Ya no en futuro, sino en presente. Mis hijos te cantan,
mis hijos te adoran, mis hijos te conocen, mis hijos te buscan en el nombre de Jesús. Yo y mi casa adoramos al Señor. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús, amado Padre Celestial. Te damos toda la gloria. Amén, amén y amén. Veo también que está conectada Herminia Velarde. Dios bendice tu vida. Gracias por conectarte. Sabemos que también la gloria de Dios, ¿verdad?, ha resplandecido sobre tu vida y te seguirá llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Biblia con café y les invito a compartir esta página. Por favor, ayúdenos a compartir esta página. Hagamos el trabajo del libro de los Hechos, que es compartir el mensaje del Señor. Ayúdenos a compartir a través de su página de Facebook, a través de la página de YouTube y también si en su corazón Dios pone ayudar y ser de bendición para este ministerio. En el detalle de la transmisión voy a colocar el número de cuenta si es tu voluntad hacer un depósito o también entregarlo de manera personal a través de un sobre. Dios bendice sus vidas. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Muchísimas gracias. Dios les bendice.